Dios le bendiga en este hermoso día. Vamos a hablar de Daniel capítulo 11. Faltan 11 semanas para que se le dé una respuesta sobre el edificio. Y hoy vamos a hablar del capítulo 11 precisamente. Así que yo espero que al terminar el mensaje, el capítulo 11 logre en nosotros lo que ha estado logrando en mi vida, y es agarrarme más de Dios, y que estas 11 semanas estemos más agarrados de Dios para que Dios haga un milagro. Eso es lo que esperamos. Así que póngase de pie, por favor. Amén, estamos en victoria. Y le voy a invitar que por favor busquen en su Biblia el libro de Daniel capítulo 11, versículo 37. Vamos a leer un pequeño versículo, pero me gustaría que la dejara abierta si es posible, aunque yo sé que el hermano Sean va a estar presentando los versos en la pantalla, pero como se le haga más cómodo. Libro de Daniel capítulo 11, verso 37. Lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Cierre sus ojos. Señor, en este momento te damos gracias. Gracias por tu palabra. Ellas son vida, ellas son, Señor, manantial de esperanza para nuestra vida. Ayúdanos a aprender en este día de ellas, Señor. Glorifícate. Espíritu Santo, toma control y dominio, y que la gloria sea siempre para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? Una vez, un joven y una joven quedaron de acuerdo de salir a una cita, y quedaron de acuerdo en que el joven iba a pasar a buscar a la joven a su casa a las 6 de la tarde. La joven se prepara para su cita emocionada, y llega a las 6 de la tarde y el joven no llega. Llega a las 7 de la noche y el joven no llega. Llegaron las 8 de la noche y la joven dice: bueno, déjame ponerme cómoda. Así que se quita su ropa de salir a la cita, se pone sus pijamas y ya está tranquila, preparada para acostarse. A las 10 de la noche viene este joven preocupado, ya con mucha pena. Toca la puerta a pedirle disculpas a esta muchacha porque le dijo que era a las 6 y llega a las 10 de la noche a disculparse. Aquella muchacha abre la puerta, él la mira que está en pijama y dice: ¿y en 4 horas no te pudiste cambiar? Como todo un caballero. Y este tema lo vamos a retocar más adelante. El tema del mensaje de hoy es las profecías y el anticristo. Estuvimos cantando una canción de Miel San Marcos que decía: yo creo en su palabra. Ahora, ¿por qué creemos en su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué yo creo en la Biblia? Bueno, la Biblia es el libro que contiene relatos pasados, presentes y futuros, verificables. Aun cuando la ciencia, los arqueólogos han tratado de desmentir lo que dice la Biblia, han quedado cortos y han tenido que revalidar sus opiniones. Hemos visto muchísimos casos en que cosas que se negaron, aquel mensaje, si se recuerda, aquel mensaje que yo estuve predicando hace unas semanas atrás, estuvimos hablando de que no había récord histórico de aquel rey, que estuvimos hablando de aquel rey Belsasar. Sin embargo, cuando los arqueólogos empezaron a cavar en Babilonia, se dieron cuenta que sí hubo un rey Belsasar y que la Biblia sí tenía razón. Y tuvieron que reorganizar todo lo que ellos pensaban acerca de lo que decían sobre Babilonia. La Biblia sí es
un documento histórico, un documento profético, verificable, pero sobre todo, es la palabra de Dios. Y esto es lo más importante. No es que nosotros necesitemos alguna validación de alguien más. No, nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios y eso tiene que ser suficiente para nuestra vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque yo voy a hacer algo un poquito diferente hoy. Yo quiero ir a través de la historia para que usted vea lo que dice la Biblia que iba a suceder y cómo sucedió. Así que yo espero que usted se sienta cómodo. Abróchese los cinturones, perdón, no tenemos cinturones en los asientos. Pero siéntase cómodo porque vamos a hacer algo diferente. Vamos a ir verso por verso. Son 45 versos. Yo sé que sonaría como que es mucho, pero yo voy a tratar de adelantar lo más rápido posible. Además de eso, el pastor siempre tiene razón cuando me da a mí el segundo capítulo más largo, porque sabe que yo soy el predicador que predica más corto. Así que pienso no cansarle. Y solo fue un chiste. Pero si nos damos cuenta, toda la historia de la Biblia es en torno al pueblo judío. Desde Génesis, desde que Dios creó al hombre, hasta el día de hoy, todo torna en torno perdone la redundancia, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Podríamos decir que la historia de la humanidad está en el entorno del pueblo judío. Así que si usted tiene ese concepto claro, es necesario que usted entienda que el Dios de los judíos es el Dios que nosotros le servimos. Y si usted tiene eso claro, es necesario que usted entienda que el Dios de los judíos fue el que creó el cielo y la tierra y que de ahí es que viene Jesucristo, el que un día va a venir por nosotros. Así que si usted tiene eso claro, usted sabrá que lo que pasa con Israel afecta a toda la humanidad. Y esa es la razón por la que el pastor viene diciendo, hermanos, miren las noticias, hermanos, miren lo que está pasando. ¿Por qué? No para que tengamos miedo, es para que sepamos que nuestra redención está cerca. Así que vamos a seguir adelante y vamos a empezar con el verso 1. Y el hermano Gelson predicaba el domingo pasado y hablaba del conflicto que había con un ser espiritual que le decían príncipe, que se llama Miguel, y otro príncipe que era el príncipe de Persia. Y Gabriel, otro ser también que vino. Si usted ha estado siguiendo la secuencia del libro de Daniel, ya sabe que Gabriel es el que vino a ayudarle a Daniel a interpretar todas estas profecías. Así que Gabriel dice en el verso 1, y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿A quién estaba animando Gabriel? Estaba animando a Miguel, peleando en contra del príncipe de Persia. Ahora él viene a mostrarle la verdad. Si usted ha podido encajar, yo sé que el libro de Daniel es un poco complicado, pero si usted ha podido encajar los sucesos que pasan, son como sucesos que Dios le muestra a Daniel en una especie de concentración y luego se lo ha estado diciendo parte por parte. Hoy lo vamos a desplegar en su máxima expresión todo lo que se pueda. Entonces, hay un asunto que me tocó y me tocó mucho con el mensaje que predicó el hermano Gelson, y es que hay una guerra espiritual. Hay una guerra que se está dando en este momento, y esa guerra espiritual es por usted y es por mí. Le voy a decir algo que tal vez usted no lo sabía y espero que usted no se sienta mal con esto, pero el diablo lo odia. Y lo odia hasta el punto de que quiere destruirlo a usted y me quiere destruir a mí. Pero ¿sabe qué?
Jesucristo nos ama y hay un sinnúmero de ángeles peleando una batalla allá arriba por nosotros. Y si usted quiere irse de nuevo al mensaje anterior, vaya, para que escuche las explicaciones que dio el hermano Gelson. Pero en base a este conocimiento, podemos entrar entonces al mensaje. El mensaje yo he tratado de dividirlo en 3 partes. Cumplimientos verificados, porque quiero que usted y yo vayamos historia por historia. Luego, un punto que le nombré, el preámbulo del anticristo. Y al final vamos a hablar del anticristo. Así que, si se va conmigo al verso 2. Dice el verso 2. Y ahora yo te mostraré la verdad. Este verso yo creo que podemos traducirlo como, ahora te voy a demostrar los detalles. He aquí, aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Acuérdese que Daniel en este momento ya es un hombre viejito, como habíamos hablado. Ya Daniel ha pasado del imperio de Babilonia al imperio de Medo-Persa. Y encima de eso, ¿se acuerda al terminar aquel mensaje? Que Belsasar no pasó al otro imperio, pero Daniel sí pasó. Confiar en Dios hizo que él pasara a este nuevo imperio y que fuera alguien grande dentro de ese imperio. Óigase, y si usted lee de nuevo lo que se predicó el domingo pasado, yo me reía porque cuando se le apareció esta visión a Daniel, dice la Biblia que los hombres que estaban con Daniel, el servicio secreto, salió huyendo. Salieron huyendo la gente que se suponían que tenían que proteger a Daniel. Oye, si esto es grande. Entonces, viene al punto de que Daniel está en medio del imperio medo-persa y el ángel le dice, mira, habrán 3 reyes más del imperio medo-persa, pero el cuarto rey va a ser más grande. Estos 3 reyes lo van a poder ver muy poco. Tuvimos que hacer algo para que usted y yo para que usted no se me pierda en lo que vamos a hablar. Pero esa parte amarilla de ahí dice que uno de los reyes era Cambises II, año 529 antes de Cristo, el hijo mayor de Ciro el Grande. Luego Pseudo Esmerais, un impostor que se hizo pasar como un segundo hijo de Ciro, quien había sido asesinado secretamente en el año 522 antes de Cristo. Él se hizo pasar como el segundo hijo de Ciro. Luego viene Darío Istaspes o Darío el Persa en el año 521. Recuerde que mientras hablamos de los años antes de Cristo, los años van de mayor a menor, hasta que llegue al año 0, que es el año que nace Jesús. Y finalmente, el cuarto rey, aquel que dice la Biblia que era el rey rico, fue aquel rey llamado Jerjes, que también nosotros lo conocemos como el rey Asuero. Y si ese nombre le suena un poco, el rey Asuero, es porque el rey Asuero era aquel rey que habla el libro de Esther. El primer rey que organizó el certamen de belleza. Así que si a usted le gustan los certámenes de belleza, váyase al libro de Esther, hay un certamen de belleza, donde él elige su nueva esposa. Años 480, este rey Asuero invadió Grecia, tal como dice el verso 2. Y este rey tenía muchas riquezas, pero él fue derrotado, y después de esta derrota de los medo-persas, nunca volvieron a realizar intentos para lograr el dominio mundial. Todos estos reyes, incluyendo Nabucodonosor, todos ellos querían dominar el mundo. Y ahora vamos al verso 3.
Y yo recuerdo que el hermano Eddie predicó sobre esto. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. ¿Sabe cómo se llamaba ese rey valiente? Alejandro Magno. Alejandro Magno accedería al poder en el año 335 a.C. Fue el imperio greco-macedónico. Él derrotó a Persia y asumió el dominio mundial. Y cuando usted dice, pero hermano, ¿pero cómo va a ser que usted me vaya a decir que Alejandro Magno conquistó al mundo? Eso no es posible, porque ¿en qué se basa usted? Se lo voy a poner sencillo. Las universidades de su país, de mi país, las universidades de aquí, todas enseñan filosofía griega. Todo eso vino gracias a Alejandro Magno. Así que si en teoría pensamos que él conquistó el mundo, sí, él conquistó el mundo, porque muchos de los pensamientos nuestros tienen que ver con los griegos. Y dice el verso 4, si van conmigo hasta el momento y no se me han dormido, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Dicen por ahí que cuando Alejandro Magno estuvo conquistando diferentes lugares, llegó a Israel, y cuando llegó a Israel, tal vez pensando que lo iba a conquistar, el pueblo de Israel salieron al encuentro con los brazos abiertos. Y le dijeron, no, nosotros no venimos a pelear contigo, ven a ver, ven, te queremos enseñar algo. Y lo llevaron al libro de Daniel y le dijeron, ¿tú ves ese eres tú. Y Alejandro Magno no hizo guerra con el pueblo de Israel y siguió su camino. Alejandro Magno tuvo el éxito más grande registrado en la historia en cuanto a reyes y en cuanto a conquistas se refiere. Si usted cree que lo que está haciendo Rusia en este momento, tratando de alcanzar Ucrania y tratando de conquistarlo, es grande, lo que hizo Alejandro Magno fue mucho más grande. Y se ha registrado como las victorias más grandes que ha tenido un rey en toda la historia. Lamentablemente, o gracias a Dios, no sé cuál de los dos. Este reinado fue cortado. ¿Qué sucedió? Alejandro Magno, hay muchas teorías diferentes sobre cómo murió. Algunos dicen que murió porque lo envenenaron, otros dicen que murió porque se contagió de una enfermedad, otros dicen que murió porque se emborrachó tanto y alguien estuvo diciendo que habían unos litros grandes de vino y él se bebió 2. Ya en la depresión de Alejandro Magno de que no había nada que conquistar, porque Alejandro Magno llegó al punto en tan poco tiempo de que conquistó todo y ya no había nada que hacer, que muchos dicen que lo que hizo fue que se emborrachó. Y cuando se emborrachó, su sistema, sus órganos empezaron a fallar, le dio una fiebre que duró como 10 días y murió. Ahora, ¿qué sucede? La Biblia dice claramente, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó. ¿Qué pasó con este señor? Muere este señor de esta fiebre en el año 523. Sus descendientes no heredan el reino. Su hijo, el hijo pequeño de Alejandro, fue asesinado en el año 310 a.C. Y un hermano ilegítimo, o sea que él había tenido por ahí, tuvo la misma suerte en el año 317. Por eso no hubo descendientes de Alejandro Magno. Entonces, ¿qué pasó? Los generales de Alejandro Magno empezaron a luchar contra ellos. Usted sabe que todo ejército tiene el general de aquí, el general de allí, el general de Alexandria, el general de Fairfax, el general de Arlington. Entonces, estos generales empezaron a luchar entre ellos.
acabaron con todos los generales y solamente quedaron 4. Y esos 4 se repartieron la tierra. Todo lo que Alejandro Magno había conquistado, estos 4 generales se los repartieron entre ellos. Así que, ¿cómo fue esa división? Casandro, uno de los generales, se apoderó de Macedonia. Lisímaco tomó Asia Menor, que corresponde a la Turquía contemporánea. Seleuco Nicanor tomó Siria. Acuérdese de ese nombre, Siria, el rey del norte. Y el resto del Medio Oriente, y Ptolomeo tomó Egipto. Acuérdese de ese nombre, Ptolomeo. Egipto, sur. Siria, norte, sur. Vamos ubicándonos porque va a ser un poquito de juego de nombres. De estos 4, solo Ptolomeo y Seleuco ampliaron sus dominios y sus territorios. Estos fueron los reyes de Egipto y Siria respectivamente. Las intrigas que se mencionan a continuación, a partir de este punto, en el capítulo 11 de Daniel, tiene mucho que ver con el rey del sur, Ptolomeo, y el rey del norte, Seleuco, debido a su ubicación en relación con Jerusalén. ¿Por qué se habla del rey del norte y del rey del sur? ¿Sabe por qué? Porque Israel estaba en el centro. Así que cuando hablamos del rey del norte, el rey que le queda arriba a Israel, el rey del sur, el rey que le queda abajo a Israel. Entonces, si usted se va al mapa y usted ve a Israel, a Jerusalén, usted se va a dar cuenta que de ahí para abajo todo es Egipto, África y todos esos lugares, y hacia arriba está todo lo que es Turquía y esos demás lugares. Así que vaya conmigo para que no se me pierda mucho. El verso 5, si seguimos leyendo. Y se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso. Su dominio será grande. Ahora, se hará fuerte el rey del sur. El rey del sur era Ptolomeo I. ¿Qué sucede con Ptolomeo I? Y yo sé que tal vez no se puede visualizar mucho, pero el versículo 5 arriba dice Seleuco y abajo dice Ptolomeo I. Seleuco trabajaba para Ptolomeo I. Y por eso dice que uno de sus príncipes se hará más fuerte que él, porque Seleuco llegó a ser más fuerte que Ptolomeo I. Acuérdense, Seleuco, rey de Siria, Ptolomeo I, rey de Egipto. Y todo esto empezó una intriga que surgieron a raíz de la muerte de Alejandro Magno, que empezó una dinastía de familias hasta el año 64 antes de Cristo. O sea que esto no fue un asunto que nada más fueron 2 reyes y estos 2 reyes se murieron y se acabó todo. No. Esto fue un asunto que siguió con los hijos, con los nietos, con los tataranietos. Todo el mundo estaba en conflicto, los reyes del norte con los reyes del sur. Dice el versículo 6, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será quebrantada ella y los que la habían traído a sí mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ahora, oiga, esta novelita va a ser mejor que las novelas mexicanas. Ptolomeo I muere. ¿Se acuerda de Ptolomeo, el rey del sur? En el año 285 a.C. En el año 252, pasan varios años, no muchos, los 2 reyes, que eran los hijos, ahora vienen e intentan hacer una paz. Ok, mira, yo sé que tu papá y mi papá siempre estuvieron con conflictos, vamos a arreglar esta situación. Así que viene y el nuevo rey, que en este caso sería Ptolomeo II, aquí hay un problemita y es que vamos a ver Ptolomeo I, Ptolomeo II, Ptolomeo III. Es el mismo caso como si estos reyes fueran hispanos.
¿Se acuerda que María? Mi padre se llama José Gregorio Veras, le puso a mi hermano mayor José Andrés Veras. Y parece que para no decirme a mí José número 3 o José número 2, me puso Edwin José Veras. Así que esto parece como la historia de nosotros los hispanos. Entonces, Ptolomeo II viene y le dice a Antíoco II, Antíoco Teos, rey del norte de Siria, le envía a su hija, el rey del sur, el rey de Egipto, le dice, mira, te voy a mandar a mi hija, se llama Berenice, te casas con ella, hacemos las paces y vamos a estar en paz. Pero había un problemita, un pequeñito problemita. Antíoco ya estaba casado y su esposa se llamaba Laódica. ¿Y qué hizo este señor? Viene Ptolomeo II o Ptolomeo Filadelfo, envía su hija, viene este señor y le dice a Laódica, bueno, hay que hacer este convenio, así que me divorcio de ti, me caso con Berenice, que me la envió el rey de Egipto. Así que viene, se divorcia de Laódica, se casa con Berenice. Viene después Ptolomeo Filadelfo y muere. Y cuando muere, viene entonces Antíoco Teos y le dice a Berenice, tu papá se murió, ya no te quiero, me divorcio de ti. Laódica, ven, que tú eres mi preferida. Así que vuelve otra vez con Laódica. Pero en todo este tiempo, ¿sabe qué estaba sucediendo? Laódica era una mujer problemática. Así que Laódica estaba haciendo una trama por debajo y le estaba tratando de, como decimos en mi país, le estaba serruchando el palo al rey. Así que se levantó una conspiración y empezó a levantar gente. Mira, ahora le quieren dar el reino al hijo de aquella que viene de allá arriba. Entonces eso quiere decir que los del norte nos van a ser los que nos van a gobernar. Así que vamos a resolver este problema. Perdón, los del sur nos van a gobernar. Vamos a resolver este problema para que la descendencia que se quede la que debe ser, la de mi hijo. Así que, ¿qué hizo Laódica? Laódica viene, levanta un grupito, matan a Berenice, matan a su hijo, matan a todo el que vino con Berenice, y ella viene y envenena al rey. A Antíoco Teos. Muere el rey. ¿Qué hace esta mujer? Este va a ser su rey, mi hijo. Así que ella nombra a su hijo Seleuco II, Calínico, en el trono. Así como lo dice el verso 6. Y si usted lo repite, el verso 6 dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella, Berenice, no podrá retener la fuerza de su brazo ni permanecerá él, el rey, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que la habían traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo, tal como sucedió eventualmente. Y dice el versículo 7, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará de ellos a su arbitrio y predominará. Ptolomeo II muere al poco tiempo de que Laódica hiciera matar a su hija Berenice. Luego viene Ptolomeo III, Evergetes, y busca venganza. O sea, el hijo de Ptolomeo II, el hermano de Berenice, toma el reino y él quiere ahora vengar la muerte de su hermana y ataca, estamos hablando de Egipto, viene y ataca a Siria. El sur ataca al norte, captura Antioquía, capital de Siria, se apodera del fuerte que eran en aquellos tiempos el puerto de Antioquía. Y luego el verso 8 dice, sigue diciendo, y aún a los dioses de ellos y sus imágenes fundidas
y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto por años, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. La historia registra que Ptolomeo Evergetes se llevó a Egipto un botín como de 4,000 talentos de oro y 40,000 talentos de plata y 2,500 ídolos que habían sido llevados, ¿sabe por quién? Por Cambises, el primer rey que mencionamos en el versículo 2 de los persas, y él vuelve y los retorna de nuevo en el año 524 antes de Cristo. Y si usted quiere saber algo, todo esto usted lo puede encontrar. Todas estas historias están en los libros de historia, están en Wikipedia, están en Internet. Todo eso está registrado, cómo sucedieron este tipo de cosas. Mucha gente han tenido problemas con este capítulo porque dicen, no era posible que Daniel diera un detalle tan preciso de sucesos como esos sucesos que sucedieron. Muchos consideraron que el libro de Daniel se escribió después que esto sucedió, por ser tan preciso. Pero si esa es la manera suya de pensar, le tengo mala noticia. Su problema no va a ser con Daniel, su problema va a ser con Jesús, porque Jesús dijo que Daniel era un profeta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Así que el verso 9 sigue diciendo, así entrará el rey del sur, así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. En el año 240, Ptolomeo III y Seleuco II acordaron la paz. Así que entró, pero después hubo paz y no hubo más hostilidad hasta el año 221, cuando muere Ptolomeo III. Ya estamos aquí. Seleuco II, Ptolomeo III. Yo sé que tal vez no lo pueden ver mucho. Versos 7, 8 y 9. Acuerdan la paz. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrán apresuradamente e inundará y pasará adelante, dice el verso 10, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. ¿Qué sucede? Los hijos de Seleuco no se quedaron tranquilos. Hubo una paz, pero estos muchachos estaban tramando la guerra. Seleuco III solamente reinó 3 años, pero él atacó al rey del sur, porque su hermano, Seleuco II solo duró 3 años, lo atacó al rey del sur. Luego viene Seleuco III, reinó 3 años más y fue envenenado. Y su actividad militar no tuvo mucha importancia, pero bueno, luego viene otro de los hijos, este se llamaba Antíoco III, Antíoco el Grande. Él inundó y pasó y conquistó la tierra santa de Judea. Aquí viene entonces, ¿qué sucede? Egipto en ese momento tenía control del pueblo de Israel. Aquí viene este señor y le quita al pueblo de Israel a Egipto. Y ahora, ¿quién está gobernando el pueblo de Israel? El rey del norte, el rey de Asiria. Y el verso 11 dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá a pelear contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. El rey del sur, ahora vamos con Ptolomeo IV, viene y se levanta en contra del rey del norte, Seleuco III, y trata de derrotarlo. Pero a pesar de eso, a pesar de que venía en multitud grande, él derrotó todo porque su multitud, era más numerosa que la de Seleuco. Pero luego viene el versículo 12, dice, y al llevarse él la multitud,
se levantó su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Después de su victoria, este señor viene a Egipto y dice, ok, yo me voy a levantar en contra del rey de Siria, lo invade, lo toma de nuevo con ese ejército numeroso y viene y se levantó su corazón y dijo, yo conquisté todo. ¿Y qué sucede? Después de esto empezó a vivir una vida de libertinaje extrema. Recobró otra vez a los judíos, ya vuelve y recupera a los judíos, empieza ahora a maltratar a los judíos, los pobres judíos estaban en medio de todo este escenario, empieza a matar a miles de judíos en Egipto y por estas acciones su reino se debilitó. Y dice el versículo 13, y el rey del norte volverá a poner campaña. Entonces esto no se va a quedar así. Verso 13 dice, y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. La frase de al cabo de algunos años, más o menos se refiere a 14 años después de la primera derrota. Antíoco III vino contra Ptolomeo V, quien era un niño. Se muere este señor, Ptolomeo IV, por vivir una vida pagana. Versículo 12. Viene Ptolomeo V, que es un pequeñito, un niñito, y dice el rey del norte, Antíoco III, bueno, vamos a invadir ahora, porque el rey de Egipto es un niño. Así que viene y trata de invadir, y dice el verso 14, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Debido a esa vida, y aquí vamos a volver un poquito a Ptolomeo IV, debido a esa vida que llevaba Ptolomeo IV de embriaguez y una vida toda descontrolada, hasta el mismo pueblo judío se levantó en contra de Ptolomeo IV, y lamentablemente esa rebelión que trataron de hacer el pueblo judío para liberarse de este rey malvado que lo estaba oprimiendo, fue aplastada por un general egipcio que se llamaba Escopas. Escopas también rechazó el ejército de Antíoco durante el invierno del año 201 a 200 antes de Cristo. Y si seguimos para adelante, porque no quiero que se me canse, el versículo 15 dice, vendrá pues el rey del norte y levantará baluarte. Estamos hablando rey del norte, arriba. Tomará la ciudad fuerte, las ciudades del sur, y las fortalezas del sur no podrán sostenerle, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerza para resistirle. El rey del norte respondió con otra invasión. Capturó la ciudad de Sidón, una ciudad fuerte, donde Escopas, ese Escopas que había oprimido a los judíos, ese Escopas terminó rindiéndose. Luego el versículo 16 dice, y vendrá contra él y hará su voluntad y no habrá quien se pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida con su poder. De esa manera, Antíoco consiguió el dominio absoluto del pueblo de Israel. Así que acuérdense, el pueblo de Israel ahora estaba siendo oprimido por Egipto. Ahora vino Siria otra vez y tomó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era la pelotita que se estaban pasando. No, yo la quiero. No, dámela a mí. Entonces se estaban matando por el pueblo de Israel. Ahora vienen los sirios de nuevo. El rey del norte vuelve otra vez y toma a Israel. Verso 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. El rey del norte, Antíoco el Grande, esperando tener control sobre todo Egipto, le dijo, mira, vamos a hacer las paces. Yo lo que voy a hacer es que te voy a dar mi hija para que se case contigo.
Y de esa manera hacemos las paces. Cuando la Biblia dice que aquí en el versículo 17, dice, y le dará una hija de mujeres para destruirle. Se cree que esto era una niña adolescente, la que le dio. Esta niñita tenía un nombre que tal vez a usted le parezca conocido. Esta niñita se llamaba Cleopatra. Tal vez no la Cleopatra de Marco Polo, del general Marco Polo de los romanos, la que presentan en televisión, porque esa Cleopatra de Marco Polo es la Cleopatra número 8. Pero esta Cleopatra no lo va a decepcionar, no se preocupen. Cleopatra viene, una muchachita, la casan con Ptolomeo V en el año 195 antes de Cristo. Su padre Antíoco el Grande fue que dio su hija. ¿Y qué sucede? Esta niña se puso del lado de su nuevo amorcito, de su esposo, el rey de Egipto. Así que su padre no tuvo ninguna ventaja al dar su hija, porque no consiguió nada. Su hija se volvió, oiga, Cleopatra, yo le dije, no decepciona. Volverá, dice el versículo 18, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas. Mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún volverá sobre él su oprobio. Vamos a seguir el versículo 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Oiga, Antíoco III se frustró tanto de que su propia hija lo traicionara, que lo que hizo fue que volvió esa ira en contra de las tierras que estaban en la región cerca del mar Ageo. Y también dio asilo, ¿se acuerda que dice que aún hará volverá sobre, que dice, más un príncipe hará cesar su afrenta? Al frustrarse, este hombre también dio asilo a un señor llamado Aníbal de Cartago, enemigo de Roma. Y esta es la primera vez en que Roma aparece. Y mire donde yo puse una línea aquí arriba que dice Roma, y yo sé que tal vez sea un poquito pequeñita, pero a partir del verso 19 empieza a aparecer Roma. Usted sabe Roma, aquel imperio que también dominó hasta cuando Jesucristo nació. Ya viene Roma por ahí. Entonces, estamos hablando de las piernas. ¿Se acuerda lo que el pastor estuvo explicando? Aquella estatua, cabeza de oro. Todo eso han sido los detalles que Dios les reveló a Daniel. Y mientras yo practicaba y hablaba con mi esposa sobre el mensaje, mi esposa me dice, Daniel debió estar fascinado con tanta revelación. Digo yo, sí, se enfermó. Nosotros lo podemos ver como algo fascinante de la historia, de lo que pasó. Pero cuando nosotros nos damos cuenta la clase de situación, de visión que vio Daniel, yo creo que nos enfermaríamos. No sé si recuerdan la tragedia que pasó con este muchachito que sale a un supermercado la semana pasada y empezó a matar personas. Alguien me envió el video de la cámara que él tenía en su pecho. Cuando yo vi esta imagen, el lunes para mí fue un día trágico. Porque no es lo mismo usted escuchar la noticia que usted ver cómo hizo este muchacho esas cosas. Cómo le apagó la vida, porque parecía como si apagaran las personas que él le disparó. Cómo estas personas se desplomaban.
a medida que iban recibiendo los disparos. Cuando empecé a ver la noticia, las lágrimas empezaron a salirme. Sin querer. Porque es algo trágico, trágico ver cómo una persona muere. No importa quién sea. Es algo trágico. Daniel se enfermó porque la visión que él vio veía tantas personas muertas. Nosotros podemos contar esto como algo fascinante, como algo que pasó en la historia, pero esto es preocupante. Y más preocupante aún son las cosas que han de venir sobre esta tierra. Más preocupante aún son las cosas que están profetizadas para esta tierra por causa de la desobediencia del hombre. Así que no era un trago fácil para Daniel ver este tipo de situación desenvolverse. Y si regresamos de nuevo al verso 19, este señor, al ver que los planes de él dar su hija se vieron frustrados, se levantó en contra de estas ciudades cerca de la costa. Y cuando vino y atacó todos estos lugares, Roma vino y lo atacó. Y derrotó al ejército de Antíoco. Y los romanos le despojaron de gran parte de su territorio. Estamos hablando que ya Roma tiene parte de Siria, tiene parte del rey del norte. Y no solo eso, sino que este rey, Antíoco III, tuvo que rendir su ejército, su brigada de elefantes y su armada, y tuvo que entregar 20 rehenes importantes. Si nosotros estamos hablando de elefantes de aquellos tiempos, estaríamos hablando hoy de tanques de guerra. En aquel tiempo eran elefantes. Y este hombre, entre esa gente, entre esas 20 personas importantes, había uno especial. Un hijo del rey Antíoco III, hermanito de Cleopatra, llamado Antíoco Epífanes. Y este Antíoco Epífanes fue llevado cautivo desde pequeño a Roma. Y allá en Roma empezó a estudiar todo lo que los romanos sabían. Empezó a tener educación romana, empezó a tener todos los beneficios de los ciudadanos romanos. Este muchacho, los romanos lo prepararon. Y ese Antíoco Epífanes se convertiría en aquella persona que muchos de los estudios, de los historiadores y muchos de aquellas personas estudiosas lo han comparado con el anticristo. Y dice el verso 20, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Viene Antíoco III, muere. Verso 20, se levanta Seleuco IV. Seleuco, hijo de Antíoco III, hermano de Epífanes, de Antíoco Epífanes, hermano de Cleopatra, sube los impuestos. Y cuando viene y sube los impuestos, lo subió tan alto en toda la tierra de Palestina, que viene su primer ministro, un hombre llamado Heliodoro, lo envenenó y lo mató. Así que
Acuérdese lo que dice el verso 20, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. No lo mató en guerra, lo envenenó. No murió en ira ni en batalla, lo envenenó. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con su papá? ¿Por qué su papá desaparece de un momento a otro, Antíoco III? Bueno, el problema de Antíoco III es que Roma, aparte de que le quitó los elefantes, aparte de que se llevó su hijo Antíoco Epífanes como cautivo, aparte de que él tuvo que rendirse, Roma le dijo, tú me vas a pagar impuesto ahora. Y como él no tenía con qué pagarle impuesto a Roma, fue a un pueblecito, a un templo pagano, y ahí se entró en este templo pagano y trató de saquear el oro que tenía. Usted sabe que antes esos templos paganos estaban llenos de oro y cuantas cosas que reunían. Y él trató de saquear esto, de agarrar ese oro para poder pagar los impuestos. Y el pueblo pagano lo mató. Y por eso fue que su hijo, verso 20, Seleuco IV, viene y toma, sube los impuestos, viene Heliodoro, lo mata envenenado. Y eso nos hace pasar al segundo punto. Y perdone que se está extendiendo, pero voy a tratar de ser rápido. El segundo punto, el preámbulo del anticristo. Dice el versículo 21, y el segundo punto va del 21 al 39. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Esta profecía encaja perfectamente a Antíoco IV. Él mismo se autodenominó Epífanes, hermano de Seleuco IV, con un anillo en el dedo. Y Epífanes, Antíoco Epífanes, llegó al trono en el año 175 a.C. Se consideró un hombre malvado, despreciable, a causa de su blasfemia. Llegó a ocupar el trono con un programa de paz. ¿Por qué yo le estoy diciendo preámbulo del anticristo? Porque cuando el anticristo, el hombre de pecado, el falso profeta, llegue al poder, va a venir con un programa de paz. Ahora mismo estamos en guerra contra Rusia. No piense que estamos todavía en el lugar que va a pasar. No, habrán más guerras. Y el anticristo va a venir a tomar el gobierno mundial, porque se necesita un nuevo orden mundial, que ya los presidentes han estado hablando de eso. Alguien dijo una vez, lo único que soluciona el problema de la humanidad, la hambruna y todo lo que está pasando, es un solo gobierno a nivel mundial. Entonces, Antíoco Epífanes llegó con un programa de paz. La manera en que entró Antíoco fue como un engañador, un adulador. El trono le correspondía a Demetrio Sóter, el hijo de Seleuco IV, pero Antíoco IV se apoderó de él y se proclamó el rey por medio de intrigas, por medio de soborno. Empezó a sobornar, empezó a ganarse la gente para él. Y le quitó el trono a su sobrino, que le correspondía por derecho. Así que no fue que él se lo ganó de una manera como le correspondía, se lo ganó en base a engaños. El título que escogió para sí mismo era Epífanes, que significaba Dios manifestado. Él se quiso creer grande. Y él fue una persona tan despreciable que los judíos le pusieron otros subtítulos, que se llamaba Epímanes, que el pastor había hablado de eso, el loco. Verso 22 dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él.
como con inundación de agua serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Este hombre viene, engaña a todo el mundo, empieza a recobrar poder de una manera tan impresionante, que la Biblia misma dice que todos serán destruidos, que todos sus enemigos iban a ser barridos como una inundación de agua. Si usted ha visto las inundaciones de agua acaban con todo. Así mismo describe la Biblia el reinado de este Señor. Y cuando yo le digo que este es el preámbulo, si usted ha ido al cine, si usted ha visto películas, y usted ha visto los comerciales de esas películas, los comerciales le llaman los trailers, los preámbulos, podemos decir. Y estos trailers dan 2 minutos de lo que va a suceder en la película completa. Y en esos 2 minutos es para que usted se entusiasme y vaya a ver la película. Antíoco Epífanes es ese trailer de lo que va a suceder cuando el anticristo tome posesión de este mundo. Y este señor, dice el verso 22 que había leído, cuando él logró derrotar a varios de sus enemigos, los 2 enemigos principales que derrotó ¿se acuerdan del primer ministro que mató a su hermano envenenado? Heliodoro. Derrotó a Heliodoro y a sus alianzas porque Heliodoro mató a su hermano envenenado, pero él tenía un grupo de personas. Heliodoro se estaba convirtiendo en alguien fuerte. Derrota a Heliodoro. Pero ¿qué sucede? ¿Se acuerdan del pueblo de Israel que estaba también saltando de un rey a otro? En este caso, aquí ya el pueblo de Israel tiene un tiempo que es esclavo de Siria, del rey del norte. Así que el sacerdote Onías III, 198 a 175, que él había dirigido durante esos años, viene Antíoco Epífanes y también lo derrota. Y aunque Antíoco se propuso unificar su reino a través del programa de helenización. Si usted no conoce la palabra helenización quiere decir la enseñanza de la cultura griega. Usted y yo hemos sido helenizados a causa. ¿Se acuerda que le había dicho que Alejandro Magno conquistó el mundo? Usted y yo hemos sido helenizados por causa de Alejandro Magno. Por eso conocemos a Sócrates, a Aristóteles, a Platón. Por eso conocemos a toda esa gente, porque toda esa gente quien la trajo fue Alejandro Magno. ¿Quién fue que educó a Alejandro Magno? Me parece que fue Platón, Aristóteles creo que fue que educó a Alejandro Magno con las enseñanzas de Platón, de Sócrates. Entonces, todos tenemos ese conocimiento debido a eso, y Antíoco Epífanes lo que quería era promover ese tipo de conocimientos en el pueblo judío. Él quería que los judíos dejaran su práctica y se convirtieran a la cultura griega. Pero él encontró en Israel la oposición del sacerdote Onías III. Por esta razón lo depuso y nombró en su lugar a su hermano Jasón. Jasón, hermano de Onías III, el sumo sacerdote, era una persona que pensaba todo lo contrario que Onías. En vez de pensar en la palabra de Dios, Jasón estaba más preocupado en ponerse en gracia con el rey de Siria, con Antíoco Epífanes, y por eso Antíoco le favoreció más a él, quitó a Onías y puso a su hermano. Acuérdese que Jasón también era judío. Y Jasón se había comprometido a promocionar y activar el programa de helenización de Antíoco. Finalmente, Onías fue asesinado por Antíoco. Verso 23, por eso cuando dice que serán todos destruidos junto con el príncipe del pacto que creemos que era Onías, el sumo sacerdote, porque era el que guardaba el pacto de Dios
con el pueblo de Israel. Esa era la responsabilidad del sumo sacerdote. El verso 23 y 24 sigue diciendo: y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres: botín, despojos y riquezas para repartir a sus soldados contra las fuerzas formará sus designios. Y esto por un tiempo, y esta parte yo quiero que usted la entienda perfectamente. ¿Se acuerda que habíamos hablado que hay una guerra espiritual? Esa guerra espiritual que está teniendo los ángeles de Dios contra los demonios, contra los principados, contra las potestades, es para que no se le vaya la mano. Por eso es que la Biblia dice: esto va a ser por un tiempo, esto va a ser hasta que Dios diga. Las cosas no se salen de control. Dios siempre va a tener el control de todo. Así que cuando usted vea que esté pasando lo que esté pasando, siempre acuérdese: Dios tiene control de todo y esto va a ser por un tiempo, como Dios quiera. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre hizo cosas que sus padres no habían hecho. Antíoco IV, Antíoco Epífanes, conseguiría la victoria por medio de engaños. Entre sus tácticas para hacerse de poder, llama la atención el hecho de despojar de riqueza a los ricos y dársela a sus seguidores, como si fuera comunista, como si fuera dictador. Esto lo hacía cuando la tierra estaba en su dominio de paz. Mientras la tierra estaba en paz, este hombre estaba engañando, este hombre estaba quitándole las riquezas a los ricos, se le estaba dando a los soldados de él, a los seguidores de él, los estaba enriqueciendo para que ellos cada día lo apoyaran más. Este hombre estaba haciendo algo fuera de lo normal. Los reyes agarraban las riquezas para ellos y se hacían ricos. Este hombre empezó a repartirla y cualquiera que ve un rey así diría: pero este era el hombre que necesitábamos. Este es el hombre, y esto es lo que la humanidad va a ver cuando una persona escuche que hay un rey en el mundo que está repartiendo a todo el mundo cuantas cosas buenas y que está repartiendo riquezas y que está dándole la posibilidad de vivir a las personas. Todo el mundo va a decir: pero este era el hombre que necesitábamos. Por eso es que el tema le pusimos el preámbulo. El preámbulo del anticristo, porque este hombre hizo la táctica tal cual como va a suceder. Cuando venga el anticristo, va a venir por engaño. Se necesitan personas que sean diplomáticos, que la gente empiece a captar y a decir: oye, pero sí, de verdad, este es el hombre. Este es el hombre que puede arreglar esta situación. Y si seguimos para adelante, dice el verso 25: y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. Aquí viene el problema de nuevo, ¿se acuerda? Teníamos una pausa de las dos familias que se había parado ahí, estábamos detenidos contra que el problema de las dos familias, del rey del norte y del rey del sur. Ahora viene este hombre y dice el versículo: y despertará su fuerza y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. Y lo que pasó aquí fue lo siguiente: después de tomar el control de su propio reino, ya cuando Antíoco tenía todo el mundo comprado, Antíoco IV organizó su fuerza para atacar a Egipto, el rey del sur, llegando hasta su frontera en Pelusio, cerca del delta del Nilo, en el año 170 a.C. Esto se debía porque Antíoco escuchó los planes del rey del sur, Ptolomeo VI Filómetro,
el hijo de Cleopatra, la hermana de Antíoco. O sea que el tío escucha que su sobrino tiene planes de tomar el control de Israel. Así que, ¿qué hace su tío? Bueno, con que mi sobrino quiere tomar el control de Israel, vámonos a guerra. En esta batalla, Ptolomeo VI fue con un gran ejército, pero fue vencido por Antíoco IV, su tío, en gran medida porque le traicionaron varios de sus generales. Esta vez que Antíoco logró derrotar el ejército egipcio, ocupó la fortaleza de Peleuso y de Menfis. O sea, ya Antíoco, aparte de que era el rey de Siria, aparte de que ya tenía al pueblo de Israel, estaba tomando parte de Egipto, de sus sobrinos. Se apoderó de grandes zonas de Egipto, pero el gobierno de Roma, aparece Roma otra vez, considerando el peligro que suponía para el interés romano de que Antíoco se apoderara de Egipto, vino tranquilamente y se le presentó y le dijo: miren, déjame a los egipcios tranquilos. ¿Pero por qué? Yo acabo de conquistarlo. No nos interesa que tú tomes control de los egipcios. Así que si tú quieres, te vamos a hacer algo. Tú sabes que nosotros los romanos tenemos algunas ciudades en Siria. Te la vamos a devolver. Todo esto que te ganaste aquí porque derrotaste a los egipcios, llévatelo. Tómalo, llévatelo. Pero déjame a los egipcios tranquilos. A Roma no le interesaba que Antíoco tomara posesión de Egipto. Así que Antíoco cesó. El verso 27 dice: el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Oiga, cada vez que usted escuche porque el plazo aún no habrá llegado, o cuando dice la Biblia hasta un tiempo, es porque Dios tiene determinado cada cosa. Dios le tiene una línea. A cada persona Dios le dice: de esa línea tú no vas a pasar. A cada reino Dios le ha dicho: de esa línea tú no vas a pasar. Tú vas a hacer todo lo que tú quieras, pero hasta ahí. ¿Y qué sucedió? Antíoco dice: está bien, no hay problema. Yo me voy a acatar a la orden de Roma. Me voy a ir a comer con mi sobrino, lo derroté. Vamos a comer juntos. ¿Qué sucede? Su sobrino tenía un problemita, Ptolomeo VI. Su hermano, Ptolomeo VIII, había tomado Alexandria en Egipto, no Alexandria de aquí de Virginia, Alexandria en Egipto, la verdadera Alexandria. Y él gobernaba Alexandria, mientras que Ptolomeo VI gobernaba el resto de Egipto. Así que en Egipto había un gobierno dividido. Dos hermanos que estaban gobernando Egipto al mismo tiempo. Y uno de ellos, que era Ptolomeo VI, era el que se estaba enfrentando solo a su tío, que era Epífanes. Así que se sentaron en la mesa. Antíoco IV, la Biblia dice claramente en este verso 27, el corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa hablarán mentiras. Mientras estaban bebiendo y disfrutando el uno con el otro y con todos los generales, Antíoco Epífanes estaba pensando en cómo conquistar Egipto. Ptolomeo VI estaba pensando: ¿cómo voy a conquistar Alexandria? Así que estaban con su carita de sonriente, engañándose el uno al otro. Y dice el verso 28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo, y hará su voluntad.
y volverá a su tierra. Antíoco IV no le gustó la intervención de Roma. ¿Sabe por qué no le gustó la intervención de Roma? Antíoco IV le gustaba el poder. Roma le permitió llevarse todo. Pero esto no fue lo que lo hizo a él sentirse bien. ¿Qué sucedió con este señor? Este señor, aunque no se fue con las manos vacías, sino que logró llevarse todo el botín de Egipto, se fue frustrado. ¿Y qué hizo? Decidió arremeterse y desquitarse esa frustración contra el pueblo judío. Así que aprovechó que el pueblo judío estaba en el día de reposo y ordenó la muerte indiscriminada de hombres, mujeres y niños. En un total, en el día de reposo, este hombre mató 80,000 judíos. En un solo día. Y 40,000 de ellos lo tomó para su ejército y otros 40,000 los vendió como esclavos. También profanó el templo, lo saqueó, se llevó gran parte de los utensilios y prohibió a los judíos practicar actividades religiosas del sábado, tener copias de la ley, practicar la circuncisión. Todo esto lo hizo con la colaboración de Menelao, a quien muchos en Israel se oponían porque él, Menelao, agarraba el tesoro de la iglesia de Dios para pagar los sobornos del rey Epífanes. Oye, qué lío hay aquí. Porque la intención era que los judíos dejaran de servir a Dios y sirvieran y se convirtieran a ser griegos, a la filosofía griega. En el tiempo señalado, dice el versículo 29, le voy a dar rápido para que no se me vayan a perder y para que no me dejen la iglesia vacía. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrá contra él las naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto. 2 años después, en el año 168 antes de Cristo, viene Ptolomeo. ¿Se acuerda que Egipto estaba dividido en 2 reyes? Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII vienen, hicieron la paz. Los hermanitos se hicieron la paz. Entonces, ¿qué sucede? Ahora vamos a enfrentar a nuestro tío, el rey del norte. Entonces viene Antíoco, y cuando viene hacia Egipto, a atacar Egipto, se encuentra con un cónsul romano. Este cónsul romano se llamaba Gayo Popilio Leanes. Tal vez ese nombre no le suene nada a usted, pero no se preocupe. El señor Gayo Popilio Leanes viene y se encuentra con Antíoco Epífanes. ¿Se acuerda que decía que las naves estarán en Quitín? Se cree que esto hace mención a la ciudad de Chipre, por donde los romanos desembarcaban, y los romanos vienen y se encuentran con el ejército de Antíoco, y le dice este señor Gayo a Antíoco: mira, aquí tengo una orden del Senado romano pidiéndote que te vayas de aquí y que no invadas a Egipto. Y Epífanes, para ganar un poco de tiempo, le dice: bueno, yo tengo que hablarlo con mis consejeros que tengo. Y Gayo viene, este general romano, este cónsul romano, viene y toma una vara de caminar y va donde Antíoco y empieza a hacerle un círculo a Antíoco. Y cuando termina de hacerle el círculo, le dice: te me sales de ese círculo cuando me des una respuesta. Antíoco sabía el poder que tenían los romanos.
Antíoco sabía que los romanos habían mandado a un lugar en Macedonia un grupo de emisarios, de mensajeros, y esa ciudad los mató. Y los romanos vinieron y arrasaron y borraron la ciudad completa. Antíoco sabía que ponerse en contra de los romanos era un problema serio. Así que Antíoco le dijo, estamos de acuerdo, yo me voy a devolver. Yo me voy a retomar todo mi ejército, voy a dejar tranquilo a los egipcios y voy a regresar. Así que Antíoco, por eso la Biblia dice, mas no será la postrera venida como la primera. Antíoco se fue derrotado, avergonzado. Este hombre estaba frustrado. Si la primera frustración de la intervención romana fue grande, esta fue peor. Y mientras Antíoco estaba en esa frustración, él canalizó esa humillación a algo diferente. Y el verso 31 dice, y se levantará de su parte tropas para profanar el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. ¿Se acuerda qué dijo Jesús? Mateo 24:15 y Marcos 13:14 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Antíoco Epífanes hizo esto antes de que Jesucristo dijera eso. ¿Qué entendemos por eso? Que esa abominación desoladora a la que Jesucristo se refirió no fue esta. Viene una abominación desoladora que se va a cumplir. Y Jesucristo nos dijo, el que le entienda. Ahora, ¿cuál fue la abominación desoladora? La abominación desoladora, y dice el versículo 32, para seguir, con lisonja se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Cuando Antíoco regresó a Jerusalén, al templo, Apolonio, general de Antíoco IV, entró a Jerusalén con un ejército de 22,000 personas. O sea, vamos a aprovechar que ya que venimos de la derrota de que no pudimos conquistar Egipto, vamos a arrasar con estos judíos. Vamos a acabar con ellos. Entraron con 22,000 personas y esperaron hasta el día de reposo. Y comenzaron a saquear, a quemar la ciudad, a llevarse cautivos. Antíoco se unió con los judíos que habían abrazado la cultura griega y habían abandonado el pacto santo. Habían judíos que habían sido engañados, porque es que no todo el mundo conoce y no todo el mundo quiere serle fiel al Señor. Dentro de los judíos habían personas que habían sido engañados. Y con ese deseo de exterminar el judaísmo, profanó el santuario, abolió el continuo sacrificio, y como si eso no fuera suficiente, en el templo de Dios puso una estatua de Zeus, el dios griego. Así que cada día 25, él le obligó a que se celebrara el cumpleaños. ¿Y sabe qué hizo? Sacrificó un cerdo en el lugar santísimo de Dios. Y los sabios, dice el versículo 33, y los sabios del pueblo instruirán al mucho por muchos días, y muchos caerán a espada y a fuego y en cautividad y despojo. Antíoco intentaba paganizar a los judíos. Antíoco intentaba que los judíos se olvidaran de Dios. Habían un grupo de personas en ese tiempo, y esto hace referencia a uno de los libros apócrifos que contiene parte de esta historia. El libro de Macabeos, que es un libro que aparece en la Biblia católica, contiene esta historia en el capítulo 2, versículo 42 de este libro. Y esta gente
llamados los asedios, los piadosos, empezaron había un contrabando de la palabra de Dios, había un contrabando de la ley, y ellos empezaban a enseñar calladitos la ley de Dios. Y estos que se llamaban los piadosos, los asedios, son los que más adelante usted y yo vamos a conocer en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los fariseos. Así que si usted quiere saber de dónde salieron los fariseos salieron de eso. Dios usó los fariseos para mantener vivo su palabra en su tiempo. Verso 34 dice: y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonja. En aquel tiempo se levantaron un grupito de personas que, volviendo a hacer referencia al libro de la Iglesia Católica llamado el libro de los Macabeos, había un sacerdote que se llamaba Matías, y él junto con sus 5 hijos empezaron a liberar esta batalla en contra del rey Antíoco. Estos 5 hijos se llamaban Judas el martillo, le decían el martillo, Juan, Simón, Eleazar y Jonatán. Estas personas fueron tan valientes que los judíos después de ellos empezarían a nombrar a sus hijos, así como nosotros nombramos a José, a Juan, a Pablito, a María, así a Ana, así como nosotros lo nombramos a ellos. Los judíos empezaron a nombrar a los hijos de ellos en honor a esa gente: Judas, Juan, Simón, Eleazar y Jonatán. Y 3 de ellos lo encontramos en el Nuevo Testamento que eran discípulos de Jesús. 3 de esos nombres. Todo esto dio como consecuencia una revuelta. Todo esto dio como una consecuencia que esta gente se levantaron y pudieron resistirse contra este rey malvado. Dice el verso 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Acuérdese de esta palabra, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Dios le dio plazo, Dios se lo permitió, pero Dios le puso un tiempo y hasta ahí iban a llegar ellos, porque Dios no le iba a permitir que pasaran de ahí. Todo esto Dios lo hizo para depurar a su pueblo. Todo esto Dios lo hizo para purificar a su pueblo. Mi estimado hermano, nosotros queremos cada día agarrarnos de Dios. Nosotros queremos cada día estar agarrados de Dios porque queremos un día encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. No queremos pasar por una situación de ser depurado como el pueblo de Israel va a ser depurado, porque si bien es cierto que le he dicho que es el preámbulo, esto es poquita cosa con lo que le va a suceder al pueblo de Israel. Y eso me lleva a mi último punto, el anticristo. Y esto lo voy a hacer rápido porque vamos a necesitar más tiempo para analizar todo esto. El anticristo, 11 del 36 al 45, al estudiar las profecías, tenemos que entender que este hombre, Antíoco Epífanes, era un hombre lleno de odio hacia el pueblo de Dios. El diablo está lleno de odio hacia el pueblo de Dios. Así que, como le dije al principio, el diablo lo odia a usted, porque usted es pueblo de Dios y todo lo que le interesa es simplemente destruir lo que Dios ha hecho. Hay unos versos en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, lo voy a leer bien rápido, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No, nadie os engañe en ninguna manera, porque vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba con vosotros
Os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay alguien al presente que lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mi estimado hermano, es tiempo de agarrarnos de Dios. El anticristo va a venir y va a tener engaños y va a hacer cuantas cosas, y yo creo que voy a dejar el mensaje hasta aquí, pero yo quiero darle un pequeño resumen y decirle: no sabemos cómo se van a manifestar estas profecías. Si bien es cierto de que muchas personas hablan de diferentes tipos de interpretación del capítulo 11, la mayoría están de acuerdo que del verso 36 en adelante no se ha cumplido todavía, sino que falta cumplirse. Y si usted tiene tiempo, por favor, léalo, versos 36 al 45, para que usted vea cómo se desenvuelve todo esto. Lo que sí, yo le digo algo: si usted no ha entendido el libro de Daniel, está bien. No importa que usted no entienda lo de las 70 semanas, no importa que usted no entienda nada de eso. Lo importante, ¿sabe qué es? Es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Yo estoy pensando cómo Dios va a hacer las cosas, pero hay algo que tenemos que estar pensando más, y es que cada día tenemos que estar preparados. Creemos que el Señor va a venir y creemos que el Señor lo va a hacer antes de que empiece esa semana 70, así como el pastor estuvo predicando. Pero me quedé pensando un rato, porque cuando escuché al hermano Gelson predicar, el hermano Gelson dijo: Daniel oró 21 días, pero la respuesta la recibió en el día 24. La Biblia dice que nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a llegar. ¿Qué tal si el Señor se retrasa un poco? O eso es lo que nosotros pensamos, que se retrase, porque su tiempo va a ser perfecto. ¿Qué tal si usted y yo tenemos que ver al anticristo? ¿Qué tal si usted y yo tenemos que ver cuando empiecen a sellar las personas? ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud? La actitud de nosotros tiene que ser la misma que aquellos 3 varones hebreos. Aquellos 3 varones que Nabucodonosor le dijo: les vamos a dar oportunidad de que cuando suene la trompeta y suenen todos los instrumentos musicales, ustedes se van a arrodillar ante la estatua que yo he hecho. Y aquellos 3 varones hebreos le dijeron: mi Dios tiene poder para libertarnos de tu mano. Pero si Dios no nos liberta, sepa usted, oh rey, que nunca nos vamos a arrodillar ante su estatua. Oiga, mi hermano, Dios tiene el poder de libertarnos, pero nuestra actitud en nuestro corazón tiene que ser que nosotros no vamos a arrodillarnos delante de nadie más que no sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase de pie, mi estimado hermano.